Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Van a traerles nuevos Jubel post Balnis. Eso sí, créditos al Atlas, al Cajolefa y al Buen Jinso que nos van a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Ahora, ¿qué tiene de post Balnis este mazo? Valiente estaba a 2 y Kluger estaba a 3, ambos están libres, así que de las cartas a 2 puedes llevar cosas como Kyroids y de las cosas a 3 puedes llevar cosas como Eclipse, que sí te la voy a recomendar porque tiene buena sinergia con este mazo. Pero para poder entender todo esto vamos a hablar de este mismo, pero eso sí, de una vez te voy avisando que este mazo tiene algunos matches que están bastante chidos, pero tiene otros que pueden estar bastante feos, así que trata de adaptarlo a lo que más te moleste y a lo que tengas en tu cuenta para que no pases un mal rato y puedas subir a reír de Yobos, que de que se puede, así que empecemos. Ahora, justamente ya entrando en el mazo, va a tratar de Neos y de Jubel, ya que gracias a tu habilidad puedes hacerles normal sin tributar. Y si haces normal de cualquiera de los dos o los invocas por volteo, tu habilidad se dispara dándote dos efectos. El primero de ellos es que si tienes a Jubel ya en el campo, puedes evolucionarla a su segunda forma, que sería el terror encarnado. Esta carta va a llegar boca abajo al campo y la Jubel se va a ir de parranda. El detalle: esta carta la volteas y obviamente eso cuenta como invocación de volteo, así que tu habilidad se activa de nuevo porque no es hard, trayendo la siguiente forma, que sería la peor pesadilla, que también llega boca abajo y la puedes voltear de nuevo para volver a activar tu habilidad una última vez. Ahora, Jubel ya no tiene más transformaciones, pero ahí es donde entra el segundo efecto de tu habilidad, y es que en vez de evolucionar a Jubel también puedes añadirte Gualero Elemental Neos o la Super Poli desde el deck. Y si no te interesa traer ninguno, te puedes añadir también Contacto Milagroso, pero este viene desde fuera del mazo. En general, traer al Neos te va a dar follow o te va a dar un material para tu fusión del Kluger. Contacto Milagroso es una cartota porque devuelve los materiales al fusionar, ya sea de tu mano, campo o cementerio, haciendo que tengas un buen número de cartas en mazo y que te ganen por DK, o sea, un poco raro. Y juegas con cuidado, obviamente. Y la Super Poli, pues qué te cuento. Si bien estamos restringidos por la habilidad de solamente invocar giros, recuerden que los Elemental Hero tienen giros de distintos atributos que justamente se van a hacer con un Elemental Hero más el atributo correspondiente, haciendo que tengamos luz, viento, fuego, luz, oscuridad y tierra. Falta nada más agua, pero aquí viene lo chido. El Brave Valiente, recuerden que también se puede hacer con un Neos Valiente más un monstruo de efecto de nivel 4 menor. Así que aunque te cruces algo de agua, puedes llegar a fusionar con el monstruo del rival mientras que no tenga el nivel demasiado elevado. Entonces, como ves, es un mazo que con solo una carta, al hacerle normal o por volteo, ya te empieza a armar toda la jugada. Sumado a esto, Eclipse, que ahora está libre, viene excelente en el mazo porque al activarse recuerda que pones tus cartas boca abajo también. Y el siguiente turno pues los volteas y tienes tu habilidad dependiendo de qué cosas tengas en el campo para activarla varias veces. Ahora tú te estarás preguntando, ¿y cómo ganamos con el mazo? Bueno, este mazo se va a enfocar en burnear al rival y en bajar ya todo lo ya mencionado. ¿Cómo burneas? La tercera forma de Jubel, si batalla con un monstruo del rival, lo explota y le hace daño igual al ataque del monstruo del rival. Entonces, como te vas dando cuenta, si te deja luego con 3000 de ataque o 4000, puedes acabar el duelo muy rápidamente. Kluger no se queda atrás si batalla con un monstruo del rival, pero eso sí, antes del cálculo de daño. Infliges la mitad de su ataque como daño a los puntos de vida del rival. Para rematar, si lo haces a este con fusión Neos, recuerden que la fusión Neos le da protección desterrándose del cementerio. Y encima, este muchacho, si deja el campo, ya sea que lo destierren, que lo manden al cementerio, que lo destruyan, puedes traer a el Wiseman. Y el Wiseman también burnea, porque si este batalla con un monstruo del rival, después ya de que la batalla haya acabado entre los dos monstruos, le burneas la vida al rival igual al ataque del monstruo que haya batallado esta carta, te cura a ti la defensa de dicho monstruo también, haciendo que el Wiseman sea, digamos, la última línea de defensa una vez que te empiezan a barrer el campo. Pero este muchacho, como si no fuera suficiente todo lo ya mencionado, es indestructible por efecto. Entonces, como ves, el mazo puede llegar a flotar, tiene acceso a staples, tiene one card combos, una habilidad que es bastante asquerosa, y por lo mismo es un mazo que ahorita mismo en realidad no está tan mal como uno pensaría. El problema es que hay algunos matches que no te convienen. Esto ya debes de saberlo, pero cosas como Ciberdragón o Predaplantas tienen callos buscables, haciendo que tu Kluger, aunque pueda flotar, no llega hasta ese punto tampoco. Entonces, jueguelo con cuidado, jueguelo con cabeza, no es tan difícil de jugar, pero sí puede ser difícil de masterizar. Tienes que saber a todos tus matches para saber dónde interrumpirlos y no perder de manera tonta. Y ya estaría, creo que la explicación ya se puede entender el resto en lo que son las repeticiones. Hablemos de las cartas. Wiseman, ya te lo dije, llega con el Kluger, deja el campo. Este muchacho no puede ser destruido por efectos y si batalla con un monstruo del rival le burneas igual a la cantidad de su ataque del monstruo y te curas tú la defensa. Esto se dispara después de la batalla, haciendo que si te lo niegan en el campo y este toca cementerio, de todas maneras burnee al rival. Así que no te confíes.
Jubel. Se activa la habilidad y la transformas en su segunda forma, la cual durante la End-Phase puede reventar todos los monstruos en el campo. Eso sí, tu End-Phase. Y la peor pesadilla, la cual si batalla con un monstruo rival directamente le hace daño igual a la cantidad del ataque de ese monstruo. Y eso sí, ese monstruo se va destruido, haciendo que el burneo esté bastante delicioso. Baylor porque está bien, aunque puedes cambiar por cuervos. En las repes de hecho veremos más cuervo que Baylor. Neos para la habilidad, material bueno de fusión con Super Poli, ya saben que viene bien rico. Tifones por el backrow, Eclipse porque viene muy bien en este mazo. Ya te dije que las invocaciones por volteo también cuentan para activar tu habilidad, haciendo que si activas esto, pues tus monstruos Jubel y Neos, cuando los voltees tú, tu habilidad va a poder hacerte +1 una y otra vez. Y la fusión Neos, carta que te permite fusionar con los materiales en el deck. Te va a generar cementerio y aunque evita que sigas invocando del deck extra. Recuerda que en cementerio se puede desterrar para proteger tus fusiones de destrucción una vez. Luego tenemos la fusión de luz, de viento, de fuego, de tierra y de oscuridad. Esto más que todo es por tema de Super Poli, aunque algunas de ellas tienen efectos chidos como la de viento que reduce el ataque a la mitad de los monstruos del oponente. Y por último tenemos a Brave y al Kruger. El Brave se hace con un Neos más un monstruo 4 de nivel 4 menor. Defecto eso sí, lo cual está chido porque accedes a una fusión bastante buena que si destruye un monstruo del rival te puede añadir una Neos Fusion y el Wayne Kruger. Si batalla le haces la mitad del ataque del monstruo del rival como daño a sus puntos de vida. Y si deja el campo invocas a el Wiseman, haciendo que sea una carta bastante castrocita por lo mismo. Eso sí, si te lo ponen boca abajo y te lo destruyen no va a activar efecto, tiene que estar boca arriba para poder hacerlo. Y ya estaría, el mazo no tiene mayor misterio, en las repeticiones entenderemos el resto. Adapten igual como siempre a lo que más se crucen, pueden llevar cuervos, puedes llevar Drogalock, lo que creas necesario. Es un mazo que está bien simplemente por el hecho de que tiene espacio para llevar Staple, porque con su habilidad tiene hasta One Card combos. Y ya estaría, no hay mayor misterio, créditos al Atlas, al Cajolefa y al buen Jinzo, y vamos allá. Bueno gente, duelo, vamos contra un Trussel, aquí va a estar jugando el buen Cajolefa. Nos va a tocar ir segundos. Su versión es literalmente similar, simplemente que en el extra lleva un par de cosas distintas y lleva Kairoy, pero ni vamos a ver ninguna diferencia, así que no te preocupes. Ciber estilo inmortal, tira el Ciber Dragón, tiene Core, le tiramos Baylor, ya está, pero ni te preocupes porque tiene una mano bastante buena. Activa Nashter, descarta, invoca, revive, tiene Ciber estilo inmortal, va por el Nova, tacha, revive, va por el infinito y Bimana. Se te acarta, campazo, ya está. Nos toca normal Jubel. Vínculo eterno, vamos por la segunda forma. Vínculo eterno, vamos por la tercera forma. Ahora activamos vínculo eterno, buscamos lo que es contacto. Vamos a activarlo y el vato tiene al infinito para negar. Está bien, va a evitar que podamos fusionar y se va a tachar carta en Bimana. Vamos a activar la fusión Neos, vamos a ir por un Kruger y cuando vamos a entrar en batalla tiene Eclipse. Nos manda a dormir, pero hay algo bueno. Vamos a robar 2 cartas y aparte están en defensa, haciendo que ese infinito no se los pueda robar. ¿Cuál es el problema? Que el vato va a activar su habilidad y tiene Ciber Planta de Reparación, que se resume en buscar Kaiju, y Kaiju sí nos hace daño porque nos puede quitar cualquier monstruo, como en este caso el Kruger, y que no activa habilidad. Encima el infinito se roba el Kaiju, así que gana otro material. No se puede quitar a la Jubel para su mala suerte y nosotros tenemos Eclipse, así que puede negarlo, pero ya gastó la negación, haciendo que ahora sea más sencilla la limpiada de campo. Bajamos al Neos, activamos vínculo eterno y tenemos contacto milagroso. Ahora tengan en cuenta algo, tú cuando te enfrentes a Ciber tienes que tratar de no dejarle el campo tan limpio, porque si no luego en cementerio va a activar lo que es el buen Core, va a invocar un Ashter, te va a revivir al infinito y te va a hacer un buen desmadre. Entonces, podríamos haber buscado Super Poli para quitarnos carta, pero mejor vamos a ir por contacto, porque igual si él se confunde, esto puede acabar fácilmente. Activamos, devolvemos, fusionamos, pegamos con la Jubel, él tiene que activar el Bimana para negar, si no explota. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Le pegamos con el Kruger a ese infinito. Él activa Bimana y aquí tú me vas a decir, ¿y por qué no aumentó el ataque del infinito? Si él aumenta el ataque del infinito, Kruger le iba a hacer más daño y aparte se iba a estampar, y ahí venía el Wiseman. Y Wiseman remataba aquí al amigo y se acababa el duelo en ese turno. Así que lo hizo bien, porque aunque pierda el infinito no llega a morir. Roba carta para su mala suerte, no es algo que pueda revivir al Ciber Infinity y por lo mismo ya está.
Aumenta el ataque, nos puede pegar, está bien, pero seguimos teniendo un Kruger y se le pone feo el asunto. Tenemos Neos, hacemos normal, buscamos la super puerca, activamos y ahí nomás carnalitos. Fusionamos con su carta, vamos a ir con brillante. Pero él no se rinde todavía porque entramos en batalla y tiene desborde cibernético. ¿Qué pasa? Nuestra fusión Neos nos protege de la destrucción y debido a esto, con un solo cocacho, esto es duelo. Nos cogimos Kaiju, señal Infinity, lo que quieras, pero el mazo en realidad sí puede dar pelea. Bueno, gente, de duelo, vamos contra una reina. Aquí va a estar jugando el Wayne Gilson. Este muchacho sí lo lleva un poquito más cambiado la receta, pero tampoco nada grave. Así que no te preocupes y adapta a lo que más te cruces tu mazo. Está jugando Winwich, activa campana invernal acelerada, devuelve el tuner, se añade la campana de hielo. Activa el cae al campo, busca la que es campana helada, cae al campo, va por el 7, nos sigue burneando. Tiene campanadas, trae al 5. Activa su habilidad, trae al 1, va por Crystal y va por el 5-8. Muy bien. Están protegidos, nos sigue burneando, se activa su habilidad, devuelve, añade la hand trap. Excelente. Turno chido de Winwich con doble C de encima. Nos toca, tenemos Eclipse, no te preocupes porque él también tiene lo mismo. Hacemos normal Neos, vínculo. Vamos a añadir lo que es contacto milagroso. Activamos dos cartas, activamos fusión Neos, vamos por el Kruger, le vamos a pegar, pero tiene lo que es libro del eclipse. Encima tifón, así que nos quita el back row, él roba dos cartas, pero nosotros también robamos dos. Bien. Va a activar campanadas de viento bruja, trae al 1, va a poner todo en ataque y setea carta. Pega 1, va a pegar 2, pero ¿qué es lo que pasa? El cristal nos va a negar para explotarnos. Tenemos lo que es la fusión para protegernos de esta. Y cuando se lo quita por batalla trae al Wiseman. Y eso sí, importante. Él tiene la hand trap, sé que alguno me va a decir, oye, ¿por qué no activó la hand trap antes? Primero porque con Eclipse ha estado sus cartas dormidas todo el rato. Y segundo, recuerden que esa vaina solo es en main phase. Así que no, durante la end phase no podía activar su hand trap para destruirnos al Kruger cuando estaba todavía boca abajo. Con esto dicho, llegó el Wiseman, el cual recuerden que es indestructible. Tiramos libro del eclipse, otro más, mira, a dormir. Tenemos contacto milagroso, devolvemos bien el Kruger. Fusión Neos también, llega otro más. Vamos a bajar la Jubel, habilidad, segunda forma, excelente. Tercera forma, chingón. Y empezamos, vínculo eterno, buscamos la super puerca. La vamos a colocar, le pegamos al cristal, gana daño, pero no importa. Sabio Neos burnea después de la batallota. Perfecto, 3000 de daño, nos curamos 2500. Tiene fusión necro, pero nos da igual. ¿Por qué? Porque Wiseman es indestructible y el Kruger tiene protección en cementerio. Fusión Neos nos cuida, ya está, le pegamos, le burneamos y se acabó. Como puedes ver, las Staples a 3 en este mazo, la verdad es que vienen a ser una cosa pero bárbara. Ponerle monstruo boca abajo al rival nos da igual porque luego simplemente seguimos burneando más y más y así le deshabilitamos sus boss monster. Así que God. Bueno, gente, duelo, vamos contra una Cherry LeBlanc. Creo que esta es la tercera vez que la ven por aquí. Y pues va a estar jugando zombies. Y sí, efectivamente, aquí llevo cuervo, aunque me parece que no va a aparecer, así que tranquilo. Eso sí, robamos al pinche Wiseman, que lamentablemente es algo que te va a pasar más de lo que me gustaría admitir. Ni modo. Revolution trae al 2, va por el 6, trae Copy Plan, tiene Exit 6, va por la Betty, tira el Valer Droch, Banshee, pone Mundo Zombie, se te da carta. Ya está, campazo. Sí, pero recordatorio, si te cruzas a un Neos Jubel, ni bien haga normal Neos, tienes dos opciones. Te lo quitas rápido o te comes la Super Poli. Ahora, el problema es que te puede salir el Neos Jubel que robe Super Poli de mano inicial y hasta ahí llegó todo tu combo. Entonces, no estuvo mal que se los guardara el vato. Vínculo eterno se activa y tenemos Super Poli. Pues ni me lo pienso, me quito esa Betty de una vez porque es la que nos va a molestar y es la que dispara el efecto del Valer Droch, el cual va a revivir turno tras turno, así que no tiene sentido que nos lo quitemos. Con esto ya dicho, vamos por Brillante. El vato va a activar zombies malditos y no quita al Neos, lo cual está bien porque así evita que luego lo esté reutilizando. Para su mala suerte tenemos fusión Neos y eso sí, aquí un consejazo. El efecto de Kruger se activa antes del damage step, lo que significa, bueno, antes del cálculo de daño. Lo que significa que es en Damage Step y por lo cual, por si no lo saben, Valer Droch no va a poder activar su efecto en respuesta. Aquí era de las primeras partidas que volví a agarrar el deck después de tiempo y por lo mismo no sabía eso exactamente. Como dije solamente antes del cálculo de daño, no estaba muy seguro. Se los confirmo para que lo sepan.
Cualquier carta que active efecto que diga When va a perder el timing contra el efecto de el Kruger. Le pegamos, recicla su carta, Valedor 8 vuelve otra vez y tiene Sabia Lefleur. La punta a la set es Libro del Eclipse. Vamos a dormir nuestras cartas y las de él. Está bien, activa Revolution, manda al cementerio, trae a la hechicera, me llevan los changos porque va a ser Dingirsu. Y pues con eso se puede quitar una de nuestras cartas. Le da la fusión Neos, lo cual no es mala idea. También puede haber apuntado al Kruger porque... pues bueno, se lo puede quitar, pero ¿cuál es el problema? Ya perdimos al Sabio Neos y él lo sabe, entonces tampoco se preocupa mucho porque Valerdrocho luego no lo puede quitar. Brillante nos recicla el Neos, que eso sí viene bien rico. Y pues listo. Taudequeamos una Jubel, volteamos al Kruger, bajamos la Jubel. Vínculo Eterno, segunda forma, Vínculo Eterno, tercera forma. Y para rematar, Vínculo Eterno, Contacto Milagroso. Activamos, devolvemos e invocamos. Le pegamos uno, burneamos. Él con Dingirsu protege, pero nada de eso le puede salvar. Y es ahí también donde está la fuerza de este mazo. Si el rival juega con monstruos de mucho ataque, tan sencillo como pegarle y destruirle y pues ya está. La vida no es tanta en este modo de juego como para que tengas un par de monstruos que bajan tanto la vida. Así que bien. Bueno gente, duelo de derrota. Vamos contra un Saint Truesdale. No sé si habrán visto la victoria contra Sivir, pero es un match complicado diría yo. Así que igual siempre vayan con cuidado si se cruzan al Saint porque sí está medio canijo. Eso sí, aquí llevamos Cuervo. De hecho la mayoría de partidas van a estar con Cuervo porque fue lo que más utilicé, pero la verdad es que luego me salieron unos match que me hizo replantearme la estrategia y llevar lo que es Baylor. Igual es una buena partida de derrota para que tengan en cuenta varias cosas, así que bien. En fin, activa Ciberplanta de reparación, tiene el Ciber, va a buscar Desborde, Ciber Emergencia, tiene Hertz. Nashten, descarta, va a revivir. Y le tiramos Didi Cuervo en este caso. Está bien, le quitamos carta. Hertz le añade lo que es otro Ciber. Ciber Estilo Inmortal se va a activar, va por el Nova, detacha, revive. Va por el infinito y setea carta. Nosotros tenemos Eclipse, se lo vamos a tirar, ya dorme. Vamos a bajar lo que es Juve. Vamos a ir por la segunda forma. Vamos ahora por la tercera forma. Vínculo Eterno se activa, tenemos lo que es contacto. Devolvemos e invocamos a el Kruger. Si tengo carta le voy a pegar. Aquí no activé el burneo porque el infinito nos iba a negar. Y a ver, podríamos haber traído al Kruger, que igual no era mala idea, pero ¿saben cuál es el problema? Que de todas maneras no hay una manera de ganarle a este punto. Desborde fue lo que le dio la win. Una carta que ahora Ciberdragón puede llevar. Y el problema es que aunque trajéramos al Kruger, nos iba a reventar tanto la Jubel como el Eclipse. Así que pues bueno, igual está muy canijo. Ni modo, destierro, nos revienta dos cartas, se voltea, roba y ¿saben cuál es el problema? Ahora ya hay muchos mazos que te pueden quitar tus cartas, no solamente por destrucción o destierro, sino por, como va a ser en este caso, robártelo con su infinito. En fin, tiene el Nashter con emergencia, descarta, revive al infinito. Y pues este muchacho se roba el Kruger y ya está. Ese es el problema. Hay algunos matches que ahora mismo este mazo ya no les son tan fáciles como podría haber sido hace tiempo. Entonces, por lo mismo tienes que tener cuidado. Bueno gente, duelo, vamos contra un Saint Truesdale. Ahora, ojo porque este parece el Saint Truesdale pero del anime. Y eso sí, aquí llevo Cuervo en vez de Baylor. En ese momento se me hizo mejor Hantra, pero la verdad luego de tener varios duelos, Baylor la verdad es que va mucho mejor. En cualquier caso, dependerá qué más te cruces y cómo quieras adaptar el mazo contra el formato. En fin, tiene Nashter, con la habilidad tira al Ciber, pero tenemos Cuervo. Tú dirás, ya está, no exactamente. El vato setea una trampa y tiene Tifón, y se hace una tremenda jugadota porque Desborde le añade Ciber Emergencia y aunque estaba medio briqueado al inicio, se le quitó lo briqueado rápidamente. Ciber Emergencia busca otro Nashter, va a tirar al cementerio carta y va a llegar al Exit 5. Activa Ciber Estilo Inmortal, va por lo que es el Nova y revive carta. Ahora, el vato va a dejar el campo así. Tú me vas a decir, ¿y eso qué carnal? ¿Dónde está mi Infinity? Si el Neos Jubel tiene Neos, este campo es mejor. Si el Neos Jubel tiene Jubel, este campo no es tan bueno. No se la quiso jugar a que yo tuviera Neos y nos dejó un campo mejor.
Porque si no, yo hago normal Neos, busco Super Poli y me quito al Nova y ya está. Ah, bueno, al Infinity. ¿Y por qué esto no ocurre con Nova? Lo que pasa es que Nova, si deja el campo por algún efecto, te trae una fusión de su deck extra y lleva justamente a Barbaroy. Una carta que se podría decir que entre comillas le hace counter a nuestro mazo. Entonces, ni modo, nos selló la Super Poli. Si yo la activo trae una fusión de 4K que pega 2 veces y pues no nos conviene. ¿Qué hacemos? Fusión Neos. Tenemos lo que es un tifón que me lo voy a guardar en la mano. Y con el Neos le pego a el buen Ciber. Ahora, tengan en cuenta algo. Si yo le pegaba con el Kruger a el Nova, el tributa gana daño. Y si bien yo le burneo, perdemos la protección de lo que es fusión Neos y no quedamos bien parados tampoco. Prefería en este caso simplemente pegarle al Ciber para que lo destierre. Y como tenemos un cuervo en mano y tenemos Super Poli, lo seguimos controlando. ¿Cuál es el problema? El vato top de Tifón le da la Super Poli y no queda nada más que activarlo. Descarto al Tifón, fusiono y vamos por Brillante. ¿Cuál es el problema? Como ya les había dicho, la Super Poli igual dispara el efecto de Nova porque este toca Cementerio en la siguiente cadena. Así que llega el Barbaroy. Este puede hacer un segundo ataque durante cada batalla. No puede pegar directo, eso sí, pero después del cálculo de daño, si batalla contra un monstruo, le niega los efectos, incluso en el cementerio. Así que, pues sí, nos hizo counter directamente. Aparte, si destruye un monstruo nos hace 1000 de daño, así que ouch. Nos pega al Kruger, yo le burneo 2000 de vida. Y él pues igual le pega al monstruo y ya está. ¿Qué pasa? La fusión Neos por suerte nos llega a proteger, así que no perdemos todavía. Porque si nos quitaba el Kruger aquí, recuerden que llega el cementerio, así que el Wiseman no debería de llegar. Ni modo, nos fregó. Todo de que otro tifón, tenemos cuervo, no robamos bien. Para su mala suerte él tampoco. Eso sí, él tendría que haber pegado a lo que es Kruger para burdearnos 1000 de vida más, pero tampoco nos gana. El Kruger está negado y todo, pero pues ya está, nos quedamos sin cartas y el siguiente turno yo robo una fusión Neos y se acabó. Activamos, vamos por Kruger, le pegamos y burneamos. Listo. Siento que el Zane la verdad que lo hizo bastante bien. Se llega a ver justamente cómo este mazo igual sigue siendo molestoso por los Kruger que van una y otra vez. Pero tienes que tener cuidado y no confiarte. Ese campo que nos dejó inicialmente parecía bastante endeble, pero era un bait increíble. Si le tirábamos la Super Poli en nuestro turno, ese turno que seguía nos iba a pasar por encima con esta vaina que tiene 4K de daño. No mames, qué pinchasco. Bueno, gente, de duelito, aquí nos va a ayudar el buen Atlas, un Jaden versus una Jubel y si es Mirror Match. Duelo de final de temporada 3 de GX, de hecho. Curioso, ¿verdad? Este es un video bastante anime porque nos ha salido bastantes Saints y ahora en este caso pues Jaden versus Jubel. En fin, el vato va a empezar con el Neos. Vínculo Eterno se activa y tiene la Super Poli. Coloca Necrovalle y eso es lo que nos va a molestar a los dos. Porque Contacto no se puede activar porque sería mover cementerio, así que ojo. En fin, tenemos arte de invocador, esta es la versión del buen Atlas. Tenemos a el buen Neos con Sepia encima. Se activa la habilidad y buscamos Super Poli. ¿Qué vamos a hacer? Setear 2 cartas y pegar. Recordatorio, la Super Poli igual puede ser bastante traicionera en este match en particular, porque luego si un jugador tiene Neos en campo y Jubel, pues bueno, la Super Poli sí se puede aplicar bien rico. En cualquier caso, el vato va de frente, activa la Super Poli, no quiere ni perder el tiempo y nos limpia el campo. Nosotros tenemos Eclipse, así que nos compramos el turno, le hacemos robar uno, eso sí tengan cuidado. Bajamos a el Neos y activamos Bing. Tenemos otro Neos más. Y vamos a hacer lo mismo que él. Super Poli, vamos con Brillante para pegarle de una vez. Igual el cuervo no sobraba porque no hacía ni pijo. Pero el vato tiene Eclipse. Nos devuelve el Eclipse, es que literalmente es el Mirror Match, pero Mirror Match hasta de cómo robamos. Fusión Neos de parte del rival, lleva el Kruger, va a pegar otro Eclipse más. De Eclipses va la vida y ya está. A dormir nomás, hijo. Fusión Neos y ahora sí ya sacó boleto. Porque el Kruger más la Jubel significa win. Recordatorio importante. El Kruger de él no nos va a burnear si le pegamos con la Jubel. Y más importante aún, el burneo que tiene el Kruger es antes del cálculo de daño. ¿Y eso qué significa? Que si tú le revientas un Kruger al otro Neos Jubel y este te trae al Wiseman, este muchacho cura y hace daño de burneo. Pero ¿qué pasa? Si tú le pegas con el Kruger, primero va a activar su efecto y el Kruger lo hace, bueno, y el Sabio Neos lo hace después. Así que
Toma tu cocacho y vaya a ponerle necroballo a su abuelita. Listo, se acabó. Y duelo anime. Bueno, gente, duelo, vamos contra una Cherry. Nos va a tocar ir primero. Y de hecho, va a haber como 3 Cherries en este video. Lo siento, fue lo que más nos salió. Y también fueron los matches más interesantes. O sí, aquí llevo Cuervito. Ya les habré dicho bastantes veces, lo siento. Solamente hay que hacer ahí siempre el aviso por si acaso, pues la gente es media despistada. A veces ni bien el pinche profile y están viendo las repes. Así que bueno. En fin, vamos por la tercera forma. Se activa la habilidad y tenemos contacto. Activamos contacto. Vamos a dejar al Kruger y ya está. Ahora el vato le toca es Revolution de Fleur. Tiene Necroflor. Voltea y tiene Gozuki. Gozuki tira Valer de 8. Obviamente aquí el Baylor se le iba a comer el Gozuki y evitábamos esto. Pero bueno, aquí el cuervo sí resultó ser un poco más eficiente porque contra un deck zombie pues viene bien rico. En fin, hechicera de la flor. Va por lo que es Trichula 0. ¿Qué ocurre? A este punto ya deben de saber que el Kruger, aunque se vaya desterrado, pues te trae al Wiseman. Y ahí es donde viene lo castroso de este mazo. Hay algunos mazos que directamente no tienen una manera de devolver. Y a partir de ahí pues tú ya tienes la ventaja. Ahora, tú me vas a decir, igual no la tryhardeó demasiado. No. ¿Por qué? Porque tiene Valedroche en cementerio y obviamente por lo mismo pues ya nos quitó al Kruger y el siguiente turno revive y nos quita al Wiseman. Así que ya estaba. Pone Mundo Zombie encima, pero le tiramos Didi Cuervo y su plan se fue al garete. Ya valiste queso, amigo. Bajamos Jubel, Vínculo Eterno, vamos por la segunda forma. Vínculo Eterno, vamos por la tercera forma. Y por cierto, no se olviden de jugar con el botón de cambio porque ese cuervo él no lo sabía para nada. Teníamos el botón en no todo el rato y nunca le di timing hasta la Enphase que cambió el botón y le tiré cuervo. La habilidad, buscamos a un Neos, le pegamos, pero tiene Eclipse. Como chingas, hermano, ni modo, robamos 2 cartas, 2 fusiones Neos, que rico, y tenemos un Eclipse nosotros. Lamentablemente para él pues no roba nada que le ayude. Nosotros, normal Neo. Vínculo Eterno y seguimos sacando más y más recursos contra este muchacho. Fusión Neo se activa, traemos otro Kruger, seteamos carta, tiene otro Eclipse. Dios mío, hermano, ya basta, me vas a dejar sin cartas, de hecho nos quedan 5 cartitas y el siguiente turno robo otra, así que se pone medio feo. Tiene Darkhold, pero da igual. Wiseman es indestructible y el Kruger se protege con la fusión Neos, no importa. Va a traer un Macera al vato, va a pegar, pero nada, Kruger lo burnea. Y si bien ya nos lo quitó, Wiseman ya está en campo, así que no va a traer nada más. De todas maneras le costó vida. Y nosotros simplemente seguimos sacando más recursos. Super polimerización, nos quitamos esa vaina, vamos por el Wengaya. Le bajamos ataque, ganamos, le pegamos. Macera lo quiere proteger, pero entre ese cocacho y el burneo, esto ya es duelo. O en algunos mazos sí sufren contra estas cartas. La verdad que pueden ser bastante pesadas, flotan demasiado y no todo el mundo tiene maneras de andarte papeando. Así que ojo a esto mismo. Duelo, vamos contra un Yuya que obviamente va a estar jugando Odai. Esto que el segundo lleva racha de 2. Vamos a robar 2 Baylor y 2 Jubel. Curiosamente nuestro amigo va a jugar como más o menos alrededor de lo Baylor. Ya verán a qué me refiero. Activa Tuning, se añade lo que es el artista amigo. Tira al cementerio el Harmonizer, pone la escala y activa la habilidad. Tiene al nivel 5 en mano, coloca la noble en el extra deck y pone al Contempla Estrella. Muy bien. Baja 1, 2 y 3. Tiene al burro, no le tiro a Baylor porque le queda una carta en mano, no sabía qué era. Dije, mejor me lo guardo. Porque yo estaba jugando alrededor de que él hiciera al sincron. Y con la truquita pues bajar al 5 y hiciera sincronía. Para evitar eso, pues ahí están los Baylor. ¿Cuál es el problema? El vato, como si fuera profeta, no va a hacer esa jugada. O no sé si no tenía otra tuerca más a saber. Pero pues por culpa de eso nos fregó. Ni modo, baja el Kiwin, pone el Odais, está bien. El artista amigo sincron le cambia el nivel, va por el Draco. Hace normal del Joker, y a ese sí le tiro a Baylor de una. Ni me lo pienso, ahí nomás carnal te me calmas y coloca carta. Muy bien. Vamos nosotros a bajar a Jubel. Se activa la habilidad Vínculo Eterno, cambiamos. Vamos a activar Vínculo Eterno, cambiamos de nuevo. Vínculo Eterno por una tercera vez y tenemos contacto. Activamos, devolvemos, fusionamos y llega el Kruger. Le pegamos y activamos. Importante, el Draco Furioso no puede activar efecto porque es Wen. No llega a lo que es antes del cálculo de daño. Clearwing sí, pero aquí es donde viene la cosa.
Si él niega al Kruger, que justamente lo que estamos buscando, va a explotar, pero traemos al Wiseman. Y el Wiseman si le pega, se acaba el duelo porque le va a meter 5500 de daño. ¿Cuál es el problema? Tiene Eclipse. Ahí nomás nos dice, te me calmas, y pues sí nos calmó de hecho. Robamos 2 cartas, lo malo, nada que nos permita aguantar más aparte del Veiler. El vato va a activar la habilidad de nuevo. Coloca ahora 1 dice, eso sí. Y con el Synchron lo vuelve nivel 1 al Joker. Y accede al Ignister Providencia. Esta vaina sí nos friega porque nos devuelve carta. Explota, nos quita lo que es la Jubel. Está bien, era indestructible por batalla, así que no se la podía quitar con estos monos. Se añade el Contempla Estrella, se añade otra tuerquita. Y pega. Por cierto, no le tire Veiler al Ignister porque recuerden que está el clear y puede negar selección a un monstruo. En este caso pues no teníamos nada más que hacer, ni modo. No se puede quitar al Wiseman, el Wiseman activa efecto, pero recordatorio, este no puede ser destruido por efecto. Así que no se lo puede quitar directamente. Ya está, nos compramos el turno, que es lo que buscábamos, y listo. Activamos Eclipse, le dormimos todo el campo. Tenemos la Jubel. Hacemos normal, vínculo eterno, segunda forma. Y el vato tira la toalla. Ahora, aquí lo que iba a ocurrir, por cierto, es que posiblemente él no tenga Eclipse. Segundo, dejamos la segunda forma boca arriba y al Wiseman también. Su campo explota durante la Endphase. Tenemos Eclipse para controlar. Tenemos Veiler y encima la fusión Neos que también nos iba a dejar otro Kruger. Entonces, como ves, la gracia de este mazo en sí es que puede dejar cosas que son molestas de quitar. La única manera en que Kruger no dispare es que te lo devuelvan. Y en cuanto al sabio, recuerden que se hace indestructible, así que pues te lo tienen que quitar de otras maneras. Y ahí es donde entran los Veiler y por qué decidí ponerlos al final en vez de Cuervo. Bueno gente, como vieron, en realidad Neos Jubel no está tan mal como uno llegaría a pensar. De Super Poli buscable siempre va a ser marranita. Jubel sigue siendo una carta molestosa y Kruger sigue flotando como siempre. No es un mazo del cual yo te diría que te confíes porque a la primera que lo hagas te puede terminar reventando. Así que tengan mucho cuidado si se lo cruzan y si lo están jugando tengan paciencia porque eso sí, a veces el mazo puede llegar a briquear. También dependiendo de los matches el Kruger a veces no flota lo suficiente. Y si no robas Staple hay algunos decks que te pueden llegar a hacer pedazos. Aún a pesar de eso se puede subir a Koch sin tanto problema. Así que ojo ojete. Está bien, es un mazo que se ha vuelto jugable después de la banlist y eso viene bien para pues tener variedad. Que recuerden que con variedad me refiero a que haya distintos mazos en el PvP. Que sean antiguos y que vuelvan, no importa hijo. Variedad es eso. Varias cosas en el juego ahorita mismo. Y con todo esto dicho, créditos al buen Atlas, al Cajolefa y al Jinzo que nos ayudaron con las repes. Y a los miembros del canal. Al buen Riser que se volvió a unir, al Immortus 2.0, al Erónimos, al Yuren, al Playmaker, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al Joños, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahí nos vamos viendo, seguiremos trayendo los mazos post-banlist. Empecé por este porque he visto que casi nadie lo ha subido y creo que en realidad no está tan mal como uno pensaría. Así que vamos de una vez. Adiós y se me cuidan.